Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a trabajar las referencias en Excel, una herramienta fundamental para manejar de manera efectiva las relaciones entre celdas y fórmulas. Aprenderemos cómo utilizar referencias relativas, absolutas y mixtas para optimizar nuestro trabajo en hojas de cálculo. Para empezar, vamos a hablar de lo que es una referencia relativa y una referencia absoluta. ¿Qué es una referencia relativa? Una referencia relativa es una instrucción que le dice a una fórmula dónde encontrar los datos que necesita para hacer un cálculo. Vamos a explicar esa definición. Si ustedes observan aquí en pantalla, tengo una relación de nómina donde nos dan los nombres de los empleados, el cargo, el salario y debemos completar entonces esta tabla de nómina con el aporte a salud, el aporte a pensión y el neto a pagar. Si nos desplazamos hacia abajo, aquí encontramos los porcentajes que deben pagar cada empleado con respecto a la salud y a la pensión, es decir, las deducciones que se le van a hacer. Muy bien, vamos a empezar entonces a explicar el concepto de referencia relativa con este ejercicio. Para empezar, entonces vamos a calcular el neto a pagar. Para calcular el neto a pagar, ¿qué tengo que hacer? Al salario que recibe el empleado le debo descontar el aporte a salud y le debo descontar el aporte a pensión. Eso me daría el neto a pagar. Eso es lo que nos dice el concepto. Le tenemos que decir a Excel dónde está la información para que haga un cálculo y luego él nos va a hacer ese cálculo. A eso es lo que nosotros le llamamos una referencia relativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tecleamos el igual y ahora debemos decirle dónde está ubicado el salario. Entonces hacemos clic donde está el salario, cogemos al primer empleado. A esto le tenemos que quitar lo de salud. ¿Dónde va a estar ubicado la salud? Aquí en esta celda. Luego le tenemos que quitar, por eso colocamos el signo menos, el aporte de pensión. Entonces seleccionamos donde va a quedar el aporte de pensión. Y entonces observe que aquí le estoy diciendo a Excel, mire, hágame una diferencia, aplique la fórmula de diferencia, pero lo que tiene que hacer es, primero a salario, réstele lo de salud y luego réstele lo de pensión. Eso es lo que se denomina referencia relativa. Oprimo la tecla Enter y listo, aquí me calculó. ¿Cuánto me está calculando? El mismo valor. ¿Por qué? Porque todavía no he calculado lo de salud y lo de pensión. Por eso me está dando ese resultado. Pero ya la fórmula está allí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues replicar esta fórmula para los demás empleados. Para eso me ubico en la parte inferior derecha que hay un punto y entonces aquí cambia el cursor y hacemos relleno rápido. Doble clic y listo. Se copió la información para todos los empleados. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Calcular entonces cuánto se le va a descontar por salud al empleado y cuánto por pensión. Para eso, aquí están los porcentajes. Por salud es el 12,5% y por pensión el 4%. Entonces, ¿cómo calculamos esto? A cada salario hay que calcularle por salud el 12,5%. Entonces, debemos coger este salario y multiplicarlo por 12,5. Pero de igual manera lo vamos a hacer para cada uno de estos salarios. Entonces, ojo acá. Cada salario hay que multiplicarlo por 12,5 y esa orden hay que dársela a Excel. Y para poder hacer eso es lo que nosotros aplicamos como referencia absoluta. Y esto es lo que nosotros decimos entonces, definimos una referencia absoluta, que es algo muy similar a la referencia relativa, pero con una pequeña diferencia. Mientras que en una referencia relativa se ajusta automáticamente cuando copias o mueves una fórmula, una referencia absoluta se mantiene fija en una celda específica sin importar dónde se copie la fórmula. Yo voy a copiar la fórmula acá, pero le voy a decir a Excel que para poder sacar estos resultados acá, que voy a calcular, siempre voy a utilizar este valor. Eso es lo que le tengo que decir a Excel y eso es lo que se llama referencia absoluta. Por lo tanto, debo fijar en ese cálculo, siempre debo fijar este valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tecleamos igual. Seleccionamos el saldo, el salario, lo vamos a multiplicar por el porcentaje. Entonces hacemos clic donde está el porcentaje de salud. Aquí es que le vamos a decir a Excel, mire, este valor siempre va a ser el mismo para los demás
salarios. Siempre va a multiplicar por este valor. Para eso aplicamos la referencia absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a oprimir la tecla F4. Si estoy en un teclado de un computador de escritorio, oprimimos la tecla F4. Si estoy en un teclado de computador, yo debo oprimir la tecla F4 seguida de la tecla Fn seguida de la tecla F4. Como yo lo estoy haciendo desde un computador portátil, este video lo estoy grabando, entonces primero oprimo Fn y luego oprimo la tecla F4. Observen qué pasó acá. Se me colocó un signo pesos antes del nombre de la columna, donde está el valor. Mire que el valor del porcentaje está en la columna B, fila 21. Entonces, antes de la columna B se me colocó el signo pesos y antes de la fila 21 se me colocó también el signo pesos. Si yo lo quiero hacer manual, voy a borrar acá. Mire cómo lo teníamos anteriormente. El valor, el salario por el porcentaje, vamos a colocar como referencia absoluta, entonces me ubico antes del nombre de la columna, donde está el porcentaje, y voy a colocar el signo pesos. Y luego me ubico antes del nombre de la fila, que en este caso es 21, y coloco el signo pesos. Esa es la forma de hacerlo de una manera manual, ¿sí? Repito de nuevo el proceso. Entonces, de nuevo, igual, selecciono el salario, oprimo la tecla de multiplicación, hago clic donde está el porcentaje, oprimo la tecla F4, en mi caso Fn y luego F4 y listo, ya me quedó bloqueada esa celda. Oprimo Enter y aquí tengo ya el valor. Me lo calculo con decimales. Si yo no quiero decimales, aquí en la pestaña Inicio, me vengo al comando, al grupo de comandos número y aquí tengo disminuir, lo toco 2 veces y me quita las cifras decimales. ¿Y ahora qué hago? Yo tengo que arrastrar esta fórmula para los demás empleados. Entonces aplicamos relleno rápido, me ubico en la parte inferior derecha en este punto, mire que cambia el cursor, hago doble clic y listo, ya tengo el cálculo de el descuento de salud. Y mire que automáticamente, ¿qué pasó aquí? Que se me calculó ya el valor del salario menos la salud. Ahora seguimos con pensión y vamos a hacer el mismo proceso. Igual, selecciono el salario, ahora vengo y toco donde está el porcentaje de pensión. Aquí me quedó mal. Primero vamos a calcular el salario por, oprimo la tecla por, y ahora donde está el porcentaje de pensión. De nuevo, Fn y luego la tecla, sin soltar la tecla Fn, oprimo F4. Lo hacemos porque estamos en un teclado portátil. Muy bien, le doy Enter y listo, ya lo tengo calculado. Le voy a quitar las cifras decimales y ahora me ubico aquí en este punto, hago doble clic y listo, ya tenemos calculado el descuento de pensión. Y ya se me actualizó el neto a pagar para cada empleado. Y con esto entonces ya explicamos lo que es una referencia relativa y una referencia absoluta. Pasemos a la práctica 2. En esta práctica vamos a hablar de una referencia mixta. ¿Y qué es una referencia mixta? Una referencia mixta no es más que una combinación entre una referencia relativa y una referencia absoluta. Con una referencia mixta puedes fijar una parte de la referencia de la celda, mientras que la otra parte se ajusta automáticamente. Parece complejo esa definición, pero mire que no es tan complejo. Aquí tengo una tasa de cambio. Yo necesito convertir de pesos colombianos a dólares. Y para eso tengo en esta tabla, tengo la cantidad en pesos colombianos que voy a convertir a dólares. Y para eso debo saber cuál es la tarifa de conversión. Entonces aquí tengo el tipo de cambio y me dice que si me da una tarifa mínima, el valor del dólar es de 4.000, si es en promedio es de 4.200 y la máxima es de 4.400. Entonces, ¿qué tenemos que calcular aquí? Si yo voy a cambiar 150.000 pesos con la tarifa mínima y yo cojo la tarifa mínima, ¿cuántos dólares me van a dar? Ahora, si me dan la tarifa promedio, ¿cuántos dólares me van a dar por esos 150.000? Y si cojo la tarifa máxima, me dan la tarifa máxima, entonces ¿cuántos dólares
me van a corresponder por esos 150.000. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacerlo paso a paso. Empecemos con la tarifa mínima. Yo voy a calcular por 150.000 pesos, si me dan la tarifa mínima, cuántos dólares me deben dar. Para eso tengo que hacer una división. ¿Qué tengo que hacer? Coger el valor que voy a cambiar por dólares, los 150.000, y los voy a dividir entre 4.000. Hagamos ese cálculo. Oprimo igual, selecciono 150.000, dividido, y selecciono los 4.000 y le doy Enter. Y aquí me está diciendo que lo que me van a dar en dólares es 37,5. Observen que ahora lo voy a hacer para la tarifa promedio. Y entonces lo podríamos hacer como lo hicimos en la práctica anterior. Arrastramos la fórmula o hacemos relleno rápido. Voy a hacerlo aquí. Doble clic. ¿Y qué pasó acá? Esto no corresponde, ¿sí? Porque aquí me están diciendo que no me van a entregar ningún dólar. Y aquí lo que me van a entregar es un céntimo de dólar. Y es ilógico. Entonces vamos a ver qué pasó. Me voy a ubicar aquí en la tarifa promedio y hago clic aquí en la barra de fórmulas. Y observe qué está pasando. Aquí me está diciendo que va a dividir este valor que está en la columna F, fila 6, lo va a dividir entre 4.200. Y ese es un error, porque yo lo que tengo que dividir es siempre 150.000, lo tengo que dividir entre 4.200. Veamos qué pasa con la tarifa máxima. Entonces me ubico en nuevo, clic en la barra de fórmulas y también me está diciendo, está cogiendo 37,5 y lo está dividiendo entre 4.400, cuando el cálculo es 150.000 entre 4.400. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar este problema? Le vamos a decir a Excel, no, mire, siempre usted tiene que coger 150.000 y dividirlo entre cada uno de estos valores. Eso es lo que le tengo que decir a Excel. Para eso voy a utilizar una referencia mixta. Entonces, aquí solo vamos a bloquear una dirección. O bloqueo la columna o bloqueo la fila. En la referencia absoluta, yo bloqueo columna y fila para hacer el cálculo. Acá, lo que vamos a hacer es bloquear. Mirad que tenemos que bloquear. Si la columna o la fila. Como yo siempre tengo que dividir entre esto, es decir, cuando yo voy a arrastrar la fórmula, no me puede bajar, sino que tiene que quedar aquí en 150.000, entonces lo que tengo que bloquear es la fila, eso es lo que tengo que bloquear. Para eso entonces me ubico aquí, en el cálculo de la tarifa mínima, me vengo aquí a la barra de fórmulas, donde está ubicado 150.000 en la dirección F5. ¿Y cuál es la fila? La fila se llama 5, entonces me ubico antes de la fila y coloco el signo pesos. Oprimo Enter y ahora voy a arrastrar la fórmula. Entonces hago relleno rápido, doble clic y listo. Mire que ahora sí, ya me calculó exactamente. Verifiquémosla. Si yo hago clic aquí en promedio, me ubico aquí en la barra de fórmulas, mire, me está dividiendo 150.000 entre 4.200, que es la tarifa promedio. Ahora, si nos ubicamos aquí en máximo, entonces hago de nuevo clic aquí en la barra de fórmulas y mire que el proceso es correcto. 150.000 dividido entre la tarifa máxima, que es 4.400. Muy bien. Esto es lo que nosotros llamamos una referencia mixta. Bloqueamos una sola dirección mientras que las otras se actualizan automáticamente. Es decir, en este caso, se actualizaron ¿qué? Las demás celdas se actualizaron automáticamente, dejando solo fijo aquí la fila, nada más. Ahora, yo voy a hacer lo mismo para el valor de 187.500 y 321.000. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Copiar la fórmula para los demás, la voy a arrastrar. Entonces me ubico acá, en el punto que tenemos en la parte inferior derecha, hago clic en el primer valor y entonces hago clic sostenido y arrastro la fórmula. ¿Y qué pasó? Me marcó errores. ¿Por qué me está marcando errores? Vamos a verificarlo. Me ubico acá, donde me está marcando el error, y me voy a la barra de fórmulas. Y observe lo que está haciendo acá Excel. Me cogió el valor de 187.500 correcto y lo está dividiendo entre este valor. Pero ¿qué hay aquí? No hay nada. Aquí no hay nada, por eso me marca una división entre 0. Si verificamos el otro error, hago clic en la barra de fórmulas y pasa la misma situación. Me coge 321.000 y me lo está dividiendo entre la nada, o sea, entre 0. Es decir, en esta dirección de
6, es donde está ese valor. Vamos a darle escape. ¿Cómo arreglamos eso? De la misma manera que nosotros bloqueamos aquí este valor, vamos a bloquear este valor de acá. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que decir a Excel? No, mire, vea, cuando vamos a coger este valor, también divídamelo entre 4000, y cuando coja 321.000, divídamelo también en 4000. Si estoy en la tarifa promedio, divídamelo entre 4200 y así sucesivamente. Entonces aquí lo que le tenemos que decir a Excel es que esta columna siempre se mantenga fija. Cuando yo arrastre la fórmula hacia la derecha, le debo decir a Excel, mire, esto siempre se mantiene fijo, porque ya hice los cálculos para arrastrar la fórmula en forma vertical. Ya le dije que bloqueara esta fila. Me está bloqueando todos estos valores, me los tiene ya bloqueados. Pero cuando yo arrastro la fórmula hacia la derecha, le tengo que decir, mire, como usted va a utilizar estos valores, esos valores siempre deben quedar fijos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Me ubico de nuevo aquí en este cálculo para la tarifa mínima y me voy a la barra de fórmulas. Observe que aquí el valor es correcto, lo está dividiendo 150.000 entre la tarifa mínima, que es 4.000. ¿En qué columna está ubicado este valor? En la columna B. Entonces me ubico antes de la columna B y la voy a bloquear. Le coloco el signo pesos y le doy Enter. Me devuelvo acá. Entonces, ¿qué hicimos? Para que Excel siempre me tome este valor y lo divida entre cada uno de ellos, bloqueo la fila. Por eso me ubiqué antes de la fila 5 y coloqué el signo pesos. Ahora, para copiar la fórmula hacia la derecha, le tengo que decir a Excel que siempre esta columna quede fija, la columna B donde tengo los valores. Entonces, por eso me ubiqué aquí en la columna, antes de la columna B, y le coloqué el signo pesos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, de nuevo, vuelvo a hacer el relleno rápido. Doble clic para que se me llene acá. Y ahora vengo acá y hago clic sostenido, arrastro. Listo, ya tengo esos valores. De nuevo hago clic sostenido, arrastro hacia abajo y ya tengo los valores. Y ahora sí me quedó el cálculo. Observemos este valor acá. 321.000 utilizando la tarifa máxima. Si yo me ubico aquí en la barra de fórmulas, mire que me está haciendo el cálculo muy bien. 321.000 me los divide en 4.400. Verifiquemos otro valor, este y acá. Sería 187.000, tiene que estar dividido entre 4.200. Verifiquémoslo. Hago clic en la barra de fórmulas y observe que es así. 187.500, aquí lo está dividiendo entre 4.200, me tiene seleccionado los dos valores que se involucran en el procedimiento. Bien, con esto termino este video de las referencias en Excel. Espero que les haya quedado claro esta temática.